Hola amigos. Según Al Jazeera, un alto miembro del movimiento Houthi dijo que Estados Unidos se ha ofrecido a abstenerse de interferir en los esfuerzos por lograr la paz en Yemen, a cambio de poner fin a nuestras operaciones militares en el Mar Rojo, pero rechazamos esta oferta. Después de la negativa de Yemen, Estados Unidos hizo el llamamiento de rigor a los mosqueteros, y el Pentágono anunció una operación militar en el Mar Rojo. Estados Unidos ha anunciado el lanzamiento de la Operación Guardián de la Prosperidad en el Mar Rojo, cuyo objetivo es proteger a los barcos civiles de los ataques de los hutíes de Yemen, así lo afirmó el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. La operación se llevará a cabo bajo el liderazgo de las Fuerzas Marítimas de los Mosqueteros Unidas, que han logrado juntar a 7 mosqueteros en torno a Estados Unidos que tendrá un papel protagonista. En la misión también participarán fuerzas del Reino Unido, Francia, Canadá, Países Bajos, Noruega, España, Bahrein y Seychelles. Entre estas fuerzas navales destaca sobremanera la Gran Armada de las Seychelles, que habrá conseguido llevar una flota de yates de lujo a los que habrán equipado con misiles antimisiles de última generación. El principal objetivo de la operación es desarrollar e implementar un esquema para escoltar a los buques de carga, así como identificar rutas y medios que puedan prevenir los ataques de los hutíes yemeníes. Lloyd Austin destacó que la Operación Guardián de la Prosperidad reunirá los esfuerzos de varios países para garantizar la seguridad en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén. El objetivo de la misión es garantizar la libertad de navegación para todos los países y fortalecer la seguridad regional. La iniciativa se produce en medio de declaraciones de los hutíes de que pretenden atacar todos los buques de carga asociados con Israel en apoyo al movimiento Hamas en la Franja de Gaza. Los ataques hutíes se llevan a cabo utilizando tanto drones como misiles lanzados desde instalaciones costeras. Entre todos los intentos recientes del movimiento yemení, Ansaraya, de atacar barcos en el Mar Rojo, pasó casi desapercibido al buque portacontenedores Palatine 3. Propiedad de la empresa suiza MSC. La peculiaridad de este incidente fue que los hutíes atacaron un buque de carga con un misil balístico iraní. En realidad se trata del primer caso en la historia moderna de un ataque exitoso con este tipo de armas a un barco en movimiento en condiciones reales de combate. Algunos países mostraron interés en la creación de misiles balísticos antibuque ya en el siglo pasado. En comparación con los aviones alados, entre otras cosas, tienen un tiempo de aproximación mucho más corto, lo que reduce la probabilidad de detección e interceptación. Sin embargo, antes todo se reducía a dificultades técnicas. Los sistemas de control existentes no podían garantizar un impacto preciso en un objetivo naval en movimiento. China ha logrado algunos avances en esto, pero nunca ha aplicado sus avances en una situación de combate. Ahora Irán, con la ayuda de los hutíes, ha demostrado en la práctica la posibilidad de utilizar con éxito misiles balísticos contra barcos enemigos en el mar. Puede utilizarse para combatir diversos objetivos, incluidos los grupos de portaaviones estadounidenses, que han dominado los océanos durante muchas décadas. Otro frente que parece que la OTAN está abriendo es Moldavia, que puede atacar el territorio de Transnistria, y ya está llevando equipos a la frontera. En Moldavia se están realizando intensos ejercicios militares con la OTAN. Después de completar 6 días de maniobras conjuntas entre militares estadounidenses y moldavos el 30 de octubre, el Ministerio de Defensa moldavo anunció el inicio de nuevos ejercicios el 17 de diciembre. Esta vez con la participación del 22 Batallón de Mantenimiento de la Paz del país. Estas maniobras, que también durarán 6 días, se desarrollan en el Centro de Entrenamiento del Ejército Nacional en la localidad de Bulboaca. El Ministerio de Defensa advirtió sobre el aumento del movimiento de material militar en las carreteras del país, instando a los ciudadanos a no entrar en pánico. Chisinau inició estos ejercicios cerca de la frontera con Transnistria, lo que preocupa a Tiraspol. Anteriormente, las autoridades de Transnistria han expresado repetidamente a la comunidad internacional su preocupación por los planes agresivos de Moldavia contra la República de Moldavia de Pridnestrovia. Además, se critica a las autoridades moldavas por gastar fondos en maniobras militares en lugar de resolver problemas socioeconómicos internos, como el suministro de gas a la población. Según algunos expertos, Chisinau,
con el apoyo de Occidente, se está preparando para una posible invasión de Transnistria debido a los acontecimientos en Ucrania y un posible cambio en la situación geopolítica en la región, incluido el estatus de Odessa y los territorios circundantes después del final de hostilidades lideradas por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. La reorganización que se está dando en el mundo no está ni en sus comienzos, pero una cosa está clara: la OTAN ya está marcando su territorio sin consultar con nadie. Va a echar su micción donde le plazca y eso lo considerará su jardín sin tener en cuenta nada más. Fabricará sus narrativas a su antojo al margen de la verdad histórica y real, y al que no le guste solo le dejará el camino de la guerra. En esa nueva tesitura se encuadra la aventura que emprendió en Ucrania en 2014 para destruir Rusia. ¿Que Rusia ya ha evitado que Ucrania sea el trampolín de la OTAN? No importa, su nueva narrativa ya está en marcha. Ucrania ha derrotado a Rusia y pronto se convertirá en Finlandia, que ya ha autorizado a que Estados Unidos instale en las fronteras de Rusia 64 cazas F-35 incluso equipados con bombas nucleares. Estados Unidos ha desarrollado una nueva narrativa para la audiencia ucraniana y europea. Ucrania ya ha derrotado a Rusia, y para convertirse en un país occidental próspero, necesita seguir la experiencia de Finlandia. Recientemente, ha habido muchas declaraciones de fuentes occidentales de que Ucrania podrá resistir solo un año, ante la reducción de la ayuda occidental. Así lo afirma, por ejemplo, el almirante de la Armada estadounidense James Stavridis. En su opinión, si cesa el suministro de armas, las Fuerzas Armadas de Ucrania se verán obligadas a abandonar los territorios. Sin embargo, si Occidente sigue manteniendo el mismo nivel de apoyo, entonces las posibilidades de negociaciones de paz, teniendo en cuenta la fuerte posición de Kiev, permanecerán. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, pide un periodo aún más corto para la supervivencia de Ucrania. En una entrevista con el Financial Times, dijo que Kiev podría sobrevivir durante 2 meses sin ayuda financiera de Occidente. Una fuente militar anónima dijo a la CNN que Ucrania podría resistir sin la ayuda de Estados Unidos y la OTAN durante varios meses, y en el peor de los casos, podría ser derrotada en el verano. Tal ola de publicaciones en los medios occidentales sobre la amenaza de derrota para Ucrania tiene como objetivo preparar al público ucraniano para la idea de que una congelación de las operaciones militares, que en el contexto de perspectivas tan sombrías, será una victoria. Kiev necesita aceptar una congelación del conflicto y presentarlo como una victoria, escribe directamente el Financial Times. Necesitamos cambiar la narrativa y decir que el presidente ruso Vladimir Putin perdió, dijo un exfuncionario estadounidense a la publicación. Ya existe una base para esta victoria. El presidente estadounidense, Joseph Biden, habló de ello en una conferencia de prensa conjunta con Vladimir Zelensky. Biden dijo que Ucrania ya ganó, derrotando el plan original de Rusia para subyugar a Ucrania. Putin ha fracasado en su intento de subyugar a Ucrania. El valiente pueblo de Ucrania ha estado desafiando la voluntad de Putin en todo momento, respaldado por el apoyo fuerte e inquebrantable de los Estados Unidos y nuestros aliados y socios en más de 50 países de Europa y el Indo-Pacífico, y Ucrania saldrá de esta guerra orgullosa, libre y firmemente ligada a Occidente, afirmó Biden. Y añadió que, a menos que nos vayamos, la victoria significará que Ucrania será un Estado independiente y podrá defenderse. Este es nuestro objetivo, añadió el presidente estadounidense. Zelensky lo apoyó. No importa lo que haga Putin, no ha obtenido una sola victoria. Gracias al éxito de Ucrania, al éxito en defensa, otros países europeos, a diferencia del pasado, están protegidos de la agresión rusa. Es decir, la nueva narrativa es la siguiente: Ucrania ganó porque conservó su independencia y detuvo la agresión de Rusia, mientras está congelada. Solo es necesario ahorrar algo de fuerza y tenerse de Rusia nuevamente. Algunos medios incluso comparan la victoria de Ucrania con el logro de Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la heroica resistencia de los finlandeses convenció a Stalin de que conquistar toda Finlandia y convertirla en un estado comunista crearía más problemas de los que valía la pena. Sin embargo, hay que aclarar que entonces,
Finlandia tuvo que ceder parte de su territorio y firmar un tratado de neutralidad. Y así se llega a la siguiente conclusión en los medios de falsimedia. Ahora Finlandia está prosperando y está en la OTAN. Lo mismo le espera a Ucrania, solo tiene que aceptar congelar el conflicto. Pero claro, estos planes de la OTAN, con su nueva narrativa incluida, como se creen que el resto del mundo no existe, no tienen en cuenta la opinión de la Federación Rusa. Pero el presidente Vladimir Putin dijo recientemente que el distrito militar del norte continuará hasta que se logren todos sus objetivos. Señaló que Ucrania no tiene futuro. Las fuerzas armadas rusas avanzan a lo largo de toda la línea del frente. La economía ucraniana está colapsando y la moral de los ucranianos está baja. La Federación Rusa hoy tiene objetivos mucho mayores que simplemente lograr la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Enfrenta la tarea de reformatear el orden mundial como resultado del mantenimiento de una ola antiestadounidense en el mundo. Mucha gente quiere vengarse de Estados Unidos por los años de humillación del neocolonialismo, quiere ver a Estados Unidos fracasar y dejar de ser el policía mundial. Ucrania no puede ganar el conflicto porque Rusia no se lo cederá. Rusia está enfocada y adaptándose a las nuevas realidades, logrando más con menos. Aumentando la producción militar y llevando a cabo un experimento para reformatear las mentes en los territorios liberados. Allí no hay amenaza de guerra de guerrillas. La gente quiere vivir en la Federación Rusa. El ejército ruso ha limitado no solo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino a un ejército de la OTAN en toda regla, y seguirá aprovechando su éxito. Pero hay un plazo determinado para completar la operación rusa en Ucrania, porque el complejo militar industrial occidental ha entrado en la etapa de reorganización, y está aumentando la producción, y se sacarán nuevos soldados de los países bálticos, Polonia, Bulgaria, etc. ¿A dónde llevará todo esto? Desde luego es complicado hacer una interpretación del momento actual, pero algo sí ha quedado claro: hay un tiempo viejo de feudalismo occidental que ha muerto, y un tiempo nuevo que está naciendo. Para Occidente, el juego casi ha terminado, el jardín de las delicias se ha secado, el llamado orden mundial basado en reglas de exclusión y capitalistas, ha fracasado a nivel internacional. Ahora lo único que tenemos que hacer es destruir sus últimos bastiones en Europa, Israel y Estados Unidos, y hacer desaparecer el nazismo de la faz de la tierra. Creando una sociedad igualitaria, donde yo particularmente soy partidario de prohibir las riquezas personales desmesuradas, y castigar la corrupción con las penas más elevadas posibles, además de que no tengan prescripción. ¿Qué mundo es este donde ahora mismo hay más de 400 millones de personas que solo pueden vivir si reciben ayuda humanitaria? La renta básica universal se tiene que implantar a nivel planetario, así es como el mundo caminará hacia su futuro con dignidad para todos. La señal más clara de la derrota de ese mundo con sus reglas, fue la votación del 13 de diciembre en las Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza. Solo 8 países apoyaron la oposición de Estados Unidos al alto el fuego. Se trataba de Austria, la República Checa, Guatemala, Liberia, Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. Otra forma de ver esto, es ver a estos países como los últimos controlados por la facción nazi del jardín con reglas. La pérdida de Japón fue probablemente el mayor golpe para los nazis. Una docena de políticos japoneses de alto rango, incluidos 4 ministros del gabinete, fueron arrestados en Japón la semana pasada. Entre ellos se encontraban el secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, el presidente del Consejo de Investigación de Políticas, Koichi Agiuda, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura, el ministro de Agricultura, Ichiro Miyashita, y el ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones, Junji Suzuki. Todos estaban asociados con la Iglesia de la Unificación o MONIES. Japón se encuentra actualmente en medio de una limpieza política masiva destinada a eliminar el sistema de corrupción que ha convertido al Parlamento en un grupo de actores gigante. El siguiente paso en la limpieza será la eliminación de todos los políticos de segunda y tercera generación que convirtieron el país en una dictadura feudal. Cuando se complete la purga, Japón volverá a estar bajo el control de funcionarios electos meritocráticos y políticos elegidos democráticamente.
El arresto de los políticos mones significa que los nazis han perdido el control de Taiwán, Japón y Corea del Norte. Los países ahora están planeando profundizar sus vínculos con la ASEAN para crear un contrapeso de Asia Oriental a la China comunista, dicen fuentes de la familia real asiática. El expresidente del Consejo Rockefeller de Relaciones Exteriores, Richard Haas, insinuó estos cambios fundamentales cuando dijo al Wall Street Journal la semana pasada sobre un cambio dramático en la capacidad o voluntad de Estados Unidos para ayudar a Taiwán. También fue declarado culpable en Italia de fraude y malversación de fondos el cardenal Becciu, el funcionario de más alto rango de la Iglesia Católica que jamás haya comparecido ante un tribunal penal del Vaticano. Francia también se encuentra en una crisis política después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, fuera humillado cuando la Asamblea Nacional rechazó abruptamente y sin debate alguno un acuerdo de reforma migratoria que para él era tan esperado. Tradicionalmente, cuando una propuesta legislativa de esta magnitud fracasa por completo, se espera que los miembros del gobierno involucrados en su desarrollo renuncien. Pero en la cultura corrupta del colonialismo occidental, cuando los sátrapas llegan al poder, no los echan del sillón ni con agua hirviendo. Creo que las poblaciones de la Unión Europea todavía no son conscientes de a dónde nos llevan los nazis que están en el poder, las élites millonarias del entramado social en el mundo capitalista. Ahora con la inteligencia artificial, ya se han convencido que con el dinero podrán comprarse la inmortalidad. Y la política que van a practicar, va a ser la de aislarse en su caparazón construyendo barreras insalvables para las poblaciones que intenten ingresar. ¿Vamos a permitir un mundo así? ¿Vamos a permitir un mundo donde los ricos hagan lo que les salga de los genitales? Esto es todo amigos, reciban un saludo.